Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 51 al 60. Era un día excepcional, despejado y hermosamente soleado, y la majestuosa cordillera de relámpagos brillaba con fuerza desde lo alto del edificio Raikage, aunque en algunas zonas distantes aún brillaban relámpagos amenazantes y crepitantes. Hoy era un día particularmente significativo para la aldea, con un ambiente vibrante de actividad y expectación. Dentro del edificio Raikage, el tercer Raikage se encontraba en su despacho personal, ubicado en lo más alto. La sala circular ofrecía una impresionante vista panorámica de la vibrante aldea, y permanecía pensativo junto a la ventana abierta, observando la escena con gran interés. Hoy, no solo se celebró una importante reunión de Jonin con más de 200 asistentes, sino que más tarde, la aldea también recibiría al daimyo y a su personal. Este evento marcó el emocionante inicio del comercio para la Tierra del Rayo, presentando por primera vez sus innovadores productos electrónicos al mundo exterior. Además, comenzarían a vender alimentos a gran escala, especialmente a otros países ávidos de nuevas opciones. Sin embargo, esta estrategia no se materializaría de inmediato. Sería un esfuerzo calculado para obtener el apoyo político esencial que les permitiera dominar la emergente industria electrónica, permitiendo que otras aldeas vieran a la Tierra del Rayo menos como un objetivo, manteniendo la cuidadosamente elaborada fachada de recuperación como el objetivo principal, ya que seguiría siendo un país cerrado. Actualmente, los comerciantes del poderoso país del fuego dominaban y monopolizaban la industria alimentaria, lo que hacía que muchos países dependieran en gran medida de ellos para su sustento. El surgimiento de otra opción viable sin duda generaría un apoyo considerable de diversas naciones que buscaban alternativas, especialmente de aquellos grandes países y grandes aldeas ninja que ven a Konoha como una potencia hegemónica y enemiga. Ron sudaba mientras se ejercitaba solo en su laboratorio, bajo su casa, bajo una intensa gravedad 7X. Todos los demás estaban ocupados con sus responsabilidades. Su madre, su hermano mayor, que era Jonin, y Killer B, el joven Jinchuriki del 8 colas. A pesar de su juventud, B ya era considerado Jonin y pudo asistir a la importante reunión junto a Ai, la siguiente generación de Kumogakure. Hoy se inauguraba en la aldea el nuevo campo de entrenamiento de gravedad 5X, disponible para cualquier ninja deseoso de poner a prueba sus límites. La mayoría de los genin civiles solo podían soportar la presión aumentada durante unos minutos usando chakra, pero Ron estaba superando sus límites entrenando con gravedad 7X sin depender del chakra por el momento. Sus movimientos eran lentos, como los de una tortuga que lucha por avanzar, con destellos de relámpagos recorriendo su cuerpo de vez en cuando. Esto formaba parte de su técnica de forja del cuerpo de relámpago, no de su activación celular, lo que garantizaba no solo estar bajo una inmensa tensión gravitacional, sino también que su cuerpo se templara con relámpagos. Por supuesto, este tipo de entrenamiento requería un alto nivel de control de chakra, y mantener la concentración era crucial. Se necesitaba al menos un control de chakra al nivel de Chunin y una mente firme para soportar condiciones tan intensas. No era solo una prueba de fuerza de voluntad. Era un riguroso desafío controlar tanto su chakra como su cuerpo, ya que incluso una distracción momentánea podía provocar un colapso bajo su propio peso. Finalmente, terminó sus ejercicios y miró la hora. No pudo evitar pensar. La reunión comenzará pronto. Me pregunto cuál será la reacción de todos. Ojalá entrenen duro y estén entusiasmados. Ese fue mi objetivo desde el principio. Fortalecer a todos, darles a los ninjas la oportunidad de enfrentarse a los descendientes de Otsutsuki. Por ahora, descansemos un poco. Con esa idea en mente, Ron entró en el tanque de hibernación médica, adaptándose a un ambiente de gravedad cero. Rápidamente cayó en un sueño profundo, mientras su cuerpo recibía suplementos nutricionales esenciales y hierbas que le permitían recuperarse y crecer. En la gran sala de reuniones del edificio Raikage, se celebraba una importante reunión. Entre los asistentes se encontraba el propio daimyo, quien se había interesado personalmente por los recientes avances de Kumogakure y, más concretamente, por las contribuciones de su sobrino.
Junto a él se encontraban numerosas figuras de diversos sectores de la aldea, Ed y otros investigadores clave del Instituto de Investigación de la Montaña Hueca, representantes del Departamento Médico y de la División de Sellado y Barreras. Muchos de ellos no eran Jonin, pero en las últimas semanas habían adquirido valiosos conocimientos sobre el uso y el mantenimiento de los nuevos dispositivos, por lo que estaban presentes en la reunión. La sala bullía con discusiones en voz baja y ocasionales murmullos de emoción. Sin embargo, en cuanto el tercer Raikage entró junto a Dodai, un respetuoso silencio se apoderó de la multitud. La mera presencia del Raikage bastaba para captar la atención de todos los presentes, pero hoy había algo diferente en él. Aunque su aspecto era prácticamente el mismo, quienes tenían sentidos más agudos, en particular las mujeres presentes, podían percibir cambios sutiles. Su piel lucía sana y más vibrante, e incluso la profunda cicatriz que le cruzaba el pecho se había atenuado ligeramente. La razón era simple. En los últimos días, se había esforzado incansablemente en el entrenamiento, adaptándose a una asombrosa gravedad de 35x. Cada vez que usaba el tanque de hibernación después, su cuerpo se sentía revitalizado, mejorando más allá de lo que él mismo esperaba. Con una voz profunda y potente, el Raikage comenzó. Silencio, todos. Nos hemos reunido aquí hoy porque nuestra aldea ha logrado avances significativos en el entrenamiento ninja. Como todos saben, los campos de entrenamiento, antes restringidos, han sido reutilizados y, a partir de ahora, se conocerán como campos de entrenamiento de gravedad. Actualmente, hay 7 instalaciones de entrenamiento de este tipo en toda la aldea, cada una diseñada para facilitar el desarrollo físico y de chakra de nuestros shinobi. El acceso a estos campos requiere una llave especial emitida por la aldea. Cualquier ninja puede entrenar allí, siempre que obtenga la llave. Hizo una pausa momentánea, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Además, hemos introducido nuevos dispositivos médicos en el hospital de la aldea. Tanques de hibernación médica. A diferencia de los campos de entrenamiento, su uso tendrá un costo, pero animo encarecidamente a nuestros ninjas mayores a que los prueben, incluso si no están heridos. Al usarlos junto con el entrenamiento de gravedad, los efectos son profundos. Para los Jonin, el costo es fácilmente manejable, y para garantizar la accesibilidad, la aldea ofrecerá un uso gratuito por única vez a todos los ninjas al alcanzar un nuevo rango, incluidos los genin recién graduados. Además, la aldea cubrirá una parte de los gastos para todos los shinobi. Con esto, le hizo un gesto a Dodai para que diera más detalles. Dodai asintió y dio un paso al frente. Gracias, Raikage-sama. Si bien ha brindado una visión general, permítame explicar algunos detalles más. Actualmente, el nivel de gravedad más bajo disponible es 5x, adecuado para la mayoría de los ninjas. Sin embargo, los genin y aquellos con un físico más débil siempre deben apoyarse con chakra. Se recomienda a la mayoría de los chunin y niveles inferiores entrenar aquí o antes de progresar. Los jonin, por otro lado, pueden comenzar inmediatamente en el campo de gravedad 10x. Además, existen campos de entrenamiento adicionales que van desde 12x hasta 20x, con incrementos de 2, disponibles para quienes puedan soportarlos, pero es recomendable asegurarse de estar acostumbrado al nivel de gravedad anterior, incluso sin chakra, antes de pasar al siguiente nivel. Estos campos de entrenamiento serán accesibles para todos los ninjas, pero los aldeanos que no sean shinobi también podrán entrar sin experimentar los efectos de la gravedad, lo que garantiza la seguridad de las visitas familiares o de cualquier persona. El acceso estará regulado por el sistema de llaves. Aunque cada instalación puede albergar hasta 100 personas a la vez, el sistema incluye un mecanismo de seguridad. Si el número de usuarios excede la capacidad, el campo de gravedad se desactivará para evitar accidentes. Luego se giró hacia Ed y le dedicó un leve asentimiento. Siguiendo su ejemplo, Ed dio un paso al frente. Soy Ed, investigador del Instituto de Investigación de Kumogakure, y te explicaré cómo funciona la llave. La llave es una protección esencial. Si en algún momento te quitas el objeto designado que contiene tu llave, el efecto de la gravedad sobre ti cesará de inmediato. Esto garantiza que, si alguna vez llegas a tu límite o encuentras alguna dificultad, puedas escapar de la presión al instante, y que cualquiera pueda entrar al campo de entrenamiento sin preocupaciones. Puedes imprimir la llave en diversos objetos.
anillos, kunais o cualquier objeto pequeño que permanezca en contacto con tu cuerpo. Sin embargo, para un rendimiento óptimo, es mejor que el objeto esté fabricado con materiales duraderos específicos. El personal del edificio Raikage se encargará de la gestión de estas llaves. Si deseas cambiar de campo de entrenamiento, puedes volver a grabar tu objeto como corresponda. Ed hizo una pausa para asimilar la información antes de pasar al siguiente tema. Ahora, sobre los tanques de hibernación médica. Estos dispositivos no están diseñados para tratar lesiones críticas. Si tienes heridas que pongan en peligro tu vida, como puñaladas profundas o daño orgánico grave, debes buscar ninjutsu médico de inmediato. Sin embargo, para otros casos que no sean enfermedades, incluyendo lesiones que no requieran tratamiento de emergencia, los tanques de hibernación son muy superiores. Funcionan poniendo al usuario en un sueño profundo, durante el cual su cuerpo experimenta una curación natural acelerada. Los tanques proporcionan nutrientes esenciales y hierbas medicinales que no solo restauran la condición física, sino que también eliminan lesiones ocultas, esas tensiones persistentes que se acumulan tras años de combate y entrenamiento. Además, se ha observado que su uso prolongado promueve el crecimiento físico, lo que los hace invaluables para la salud a largo plazo y la práctica ninja. Algunos murmullos de intriga se extendieron por la sala mientras Ed continuaba. En cuanto al precio, varía según la condición y las necesidades del usuario. Para una sesión de recuperación estándar después del entrenamiento, la mayoría de los ninjas encontrarán el gasto equivalente a la recompensa de una misión de rango C de bajo nivel. Sin embargo, para quienes participan en regímenes más rigurosos, como la forja del cuerpo relámpago o el entrenamiento de gravedad de mayor intensidad que puede dañar los huesos y los músculos, el costo puede ascender al de una misión de rango A de bajo nivel. Dicho esto, la aldea subvencionará una parte del coste para los heridos en misiones. Es mejor usarlos 1 o 2 veces por semana, para que puedan gestionarse mejor durante el entrenamiento. Por supuesto, estos costes disminuirán en el futuro, a medida que se fabriquen más y tengamos un sistema de gestión estable, entre otros. En la aldea de Kumogakure, generalmente, las misiones de rango A oscilaban entre 100.000 y 1 millón de taels, las de rango B entre 50.000 y 100.000, mientras que las de rango C eran de 10.000 a 50.000 taels, por lo que 100.000 taels no eran mucho para los Jonin. Además, la mayoría de los Jonin recibían 2 millones como subsidio de la aldea según su rango de Jonin cada mes. Además, los Genin recibían 5.000 taels al mes, mientras que los Chunin recibían 100.000 al mes. Por supuesto, la disparidad se debe a la cantidad de misiones disponibles. Mientras que un Genin podía hacer más de 10 misiones de nivel DC al mes, un Jonin solo podía hacer de 2 a 3 misiones de rango A. En cuanto a aquellos con estatus especial de Jonin y otros, el Raikage lo decidía según sus capacidades. Además, los Jonin de élite recibían mucho más, ya que la mayoría eran capitanes o tenían algún tipo de responsabilidad, como líderes de ciertas unidades, comandantes de puestos de guardia en la frontera, etc. Con eso, Ed dio un paso atrás, esperando preguntas o reacciones de la multitud reunida. Tras aclarar todas las dudas, la reunión de Jonin estaba a punto de concluir, dando paso a la siguiente discusión, centrada en la futura economía del país del Rayo. Esta reunión estaría presidida por figuras clave del Instituto de Investigación, la administración de Kumogakure, los asesores del daimyo y la mayoría de los altos mandos de la aldea. Además, se esperaba que muchos Jonin y Jonin de élite que recientemente habían asumido funciones en industrias emergentes permanecieran, dada su participación en los planes en curso. Tras ver todos los anuncios, el tercer Raikage se dirigió a la sala con una voz grave y autoritaria. La próxima reunión se planeó originalmente para centrarse en las futuras políticas comerciales del país del Rayo y el panorama político de otras naciones. Sin embargo, la aldea está en el centro de estos acontecimientos. Los avances tecnológicos y las cambiantes responsabilidades de las misiones Shinobi ahora se extienden más allá de la guerra, abarcando la agricultura, la infraestructura y otros sectores, lo que exige adaptación. El papel de los ninjas está cambiando con el tiempo. Así que, todos deberían quedarse para la próxima reunión y escuchar. La sala es lo suficientemente grande. A medida que finalizaban los preparativos, llegaron más participantes.
Altos funcionarios de la prefectura del daimyo, el órgano central de gobierno del país del rayo, entraron, acompañados por grupos comerciales y líderes empresariales de confianza que operaban conjuntamente bajo la administración de Kumogakure y el daimyo. Los jefes de varios departamentos del centro de investigación y otro personal relevante también tomaron asiento, lo que marcó el inicio de una importante discusión. Los investigadores iniciaron la reunión con una sesión informativa detallada sobre los últimos avances tecnológicos y dispositivos disponibles en la Tierra del Relámpago. A continuación, los funcionarios explicaron cómo estas innovaciones se estaban integrando en la infraestructura y la vida cotidiana de la región. A lo largo de 2 horas, la reunión abarcó una amplia gama de temas, incluyendo importantes proyectos de infraestructura, avances agrícolas y cambios en las técnicas agrícolas. Con el afianzamiento de la industrialización y la mejora de la eficiencia agrícola, el estilo de vida tradicional estaba evolucionando. Los agricultores ya no se limitaban al trabajo de subsistencia. Muchos civiles ahora exploraban diversas ocupaciones, lo que condujo a una transformación social. Los representantes de Kumogakure y del daimyo también enfatizaron la necesidad de reformar la academia ninja existente. En lugar de centrarse exclusivamente en el entrenamiento de combate, la institución necesitaba ampliar su currículo, incorporando diversas disciplinas, manteniendo el chakra como base. Se discutieron planes para establecer institutos de educación superior bajo la dirección del Centro de Investigación de la Montaña Hueca, una iniciativa impulsada por la visión de Ron. Sus libros sobre el futuro del país del rayo habían dejado una profunda huella tanto en el Raikage como en el daimyo, dejando claro que tales cambios eran inevitables. El daimyo también expresó su deseo de ampliar el acceso a la educación. Reconoció las implicaciones que una mayor oferta educativa tendría para cambiar la dinámica de poder de la nación, brindando a los civiles un medio para elevar su estatus. Sin embargo, permaneció indiferente. A pesar de los posibles cambios sociales, el mundo aún giraba en torno a 2 fuerzas dominantes: los shinobi y los daimyo. Mientras esos pilares de poder se mantuvieran, la estabilidad perduraría. Con estas discusiones sentando las bases para el futuro, la reunión continuó, dando forma a la próxima era de la Tierra del Rayo. A medida que avanzaba la reunión, el debate se centró en la política, y Dodai abordó los desafíos y obstáculos futuros que la Tierra del Rayo podría enfrentar en su plan económico comercial en evolución. Dodai comenzó, con la Tierra de la Nieve como centro neurálgico de las exportaciones producidas por Kumogakure, nuestro comercio se centrará inicialmente en la electrónica y otras tecnologías transformadoras. Los comerciantes distribuirán estos bienes desde la Tierra de la Nieve a las principales ciudades de varios países, incluidas las grandes aldeas ninja, dirigiéndose principalmente a los ricos y shinobi. Por ahora, nuestros productos principales incluirán dispositivos generadores de electricidad y fuentes de energía como baterías, mientras que otros serán lo más asequibles posible para los demás después de que los ricos y los nobles los utilicen durante un tiempo. Además del discurso de Dodai, el Instituto de Investigación de Kumogakure ha dominado la generación de electricidad mediante la combustión de carbón y el chakra del rayo, lo que permite a los shinobi cargar baterías directamente. Bajo la dirección de Ron, también se ha iniciado la investigación sobre energía solar, con paneles experimentales ya visibles en las cimas de las montañas que rodean el Instituto de Investigación de la Montaña Hueca. Actualmente, el país del rayo opera con un sistema eléctrico totalmente integrado alimentado por plantas de carbón. Sin embargo, los planes futuros apuntan a la transición a la energía solar o a una combinación diversificada de fuentes de energía. Además, Ron ha especulado que el petróleo, si se puede refinar sin generar residuos, podría convertirse en una opción energética viable, especialmente si futuras expansiones territoriales alcanzan el país del viento, que, según él, alberga vastos recursos naturales subterráneos. Sin embargo, si bien Kumogakure puede desarrollar su propia infraestructura, implementar cambios similares en otras naciones sigue siendo un desafío importante. Sin la aprobación de sus daimyo y sus respectivas aldeas ninja, y sobre todo, sin respaldo financiero, la expansión eléctrica a gran escala más allá del país del rayo es inviable. Dodai continuó.
En el futuro, ampliaremos gradualmente nuestro mercado, haciendo que estas innovaciones sean accesibles a la clase trabajadora y colaborando con comerciantes influyentes que poseen redes más sólidas y mayores recursos. Si surgen estos intermediarios, podemos obtener una inmensa riqueza, pero atraer la atención es inevitable. Sin embargo, el dinero no es nuestro objetivo principal. En cambio, debemos priorizar la adquisición de recursos regionales, materiales raros y sustancias olvidadas que otras naciones aún no han encontrado uso. Lo que un país considera inútil puede volverse invaluable en nuestras manos, ya que muchos de los materiales que utiliza el Instituto de Investigación ahora no son recolectados ni utilizados por otros en el mundo. Con el país de la nieve establecido como el centro comercial del mundo ninja, su entorno hostil disuade naturalmente las invasiones, y sus rutas comerciales estarán protegidas por los shinobi de Kumogakure. Además, tanto el país del rayo como el país de la nieve ahora poseen puertos completamente desarrollados, lo que garantiza que, incluso en tiempos de guerra o conflicto, el comercio pueda continuar por mar. Todai abordó entonces la estrategia geopolítica más amplia, declarando: para el mundo exterior, los avances del país del rayo en diversos campos se considerarán una respuesta a nuestra derrota a manos de Konoha hace 4 años. Mientras tanto, el país de la nieve y los comerciantes de nuestra red comercial estarán protegidos por los shinobi de Kumogakure con el pretexto de garantizar la seguridad de las operaciones comerciales. Dado que nuestra influencia en este nuevo campo permanece indiscutible, el conflicto directo con la competencia será mínimo, ya que aún no existe, aunque individuos codiciosos y ninjas rebeldes aún podrían representar un desafío. Más importante aún, al centrarnos públicamente en el comercio en lugar de la influencia militar o política abierta, bajaremos la guardia ante otras naciones. A medida que nuestra tecnología se adopte ampliamente, incluso si nuestros rivales desconfían o envidian nuestro éxito, no podrán actuar contra nosotros sin afectar sus propios beneficios económicos. Nuestro sistema comercial creará empleos en múltiples naciones, ya que priorizamos la adquisición de recursos sobre las ganancias monetarias. Por lo tanto, para que otros usen nuestros productos, alguien tiene que recolectar los recursos con los que comerciamos. La expresión de Todai se tornó más seria al exponer su visión a largo plazo. Con la guerra que se avecina en los próximos 5 años, el país del rayo pronto se consolidará como un importante proveedor de alimentos, superado solo por el país del fuego. Muchas naciones lo agradecerán, ya que fortalece sus propias posiciones. Además, al ofrecer recursos ninja y productos bélicos de tecnología avanzada a aldeas fuera de Konoha, podemos asegurar acuerdos comerciales favorables y, al mismo tiempo, reforzar el equilibrio de poder al salir del conflicto. Es improbable que las fuerzas combinadas del país del viento, la tierra y el país del agua dominen por completo Konoha. Sin embargo, al venderle recursos cruciales en el mercado negro a precios inflados, podemos asegurar que la hostilidad global hacia Konoha se mantenga fuerte. Esto alimentará las tensiones necesarias para mantener en vilo a todo el mundo ninja mientras nosotros, discretamente, continuamos fortaleciéndonos en la sombra como una potencia aparentemente neutral y aislada, centrada únicamente en el desarrollo y el comercio internos. Al concluir Todai, un silencio sepulcral llenó la sala. Los presentes comprendieron la brillantez de esta estrategia. No se trataba solo de riqueza, sino de transformar todo el panorama geopolítico del mundo ninja. No pudieron evitar sentirse emocionados. Tras la reunión en el edificio Raikage, la aldea de Kumogakure se vio envuelta en un ambiente festivo. La aldea estaba más animada que nunca, llena de gente que había viajado desde todo el país del rayo. Muchos ninjas habían sido llamados a la reunión, y con su regreso, las calles se llenaron de energía, conversaciones y sonidos de celebración. Tras la reunión, los ninjas se dirigieron rápidamente a recibir la llave del campo de entrenamiento de gravedad, grabándola en sus pertenencias antes de dirigirse a dicho campo. Los detalles de la reunión se anunciaron rápidamente a todos los shinobi de la aldea, y en menos de una hora, una gran multitud se había congregado en el campo de entrenamiento de gravedad. Mientras la mayoría de los Jonin se dirigían directamente al campo de entrenamiento de gravedad 10X, la mayoría de los demás ninjas se congregaban en el nivel 5X. Con el repentino aumento de participantes, el mecanismo de seguridad se activó varias veces debido a los límites de aforo.
Esto provocó que muchos Chunin y Jonin especiales se trasladaran a los terrenos 10X, aliviando la congestión. Mientras tanto, muchos Genin, aunque ansiosos por entrenar, se sintieron rápidamente agotados, logrando solo una hora antes de desplomarse de agotamiento. En los campos de entrenamiento de gravedad 10X, Jonins y otros shinobi expertos perfeccionaban sus técnicas de taijutsu. Con sus físicos altamente entrenados, el aumento de la gravedad representaba un desafío, pero no era insuperable. Sin embargo, los beneficios de entrenar en tales condiciones eran innegables. Cada movimiento requería un mayor esfuerzo, lo que mejoraría significativamente su efectividad en combate en el futuro. Para la mayoría de los Jonins, ejecutar la técnica de parpadeo corporal, ya sea mediante aceleración basada en chakra o explosiones físicas puras, los sometía a fuerzas de entre 5 y 15 G. La velocidad a la que se movían a menudo los hacía parecer borrosos. Sin embargo, debido a su exigencia física, la técnica no podía mantenerse por mucho tiempo. El entrenamiento bajo alta gravedad aumentaba su capacidad para resistir tales fuerzas, refinando su control del chakra y su resistencia física. Muchos ninjas dedicaban su tiempo simplemente a poner a prueba sus límites. Saltando, corriendo e incluso haciendo flexiones, cada movimiento requería un esfuerzo tremendo. Para la mayoría de los Jonin, soportar una gravedad 10X durante varias horas era manejable. Sin embargo, los Jonin de élite, entre ellos, entrenaban en condiciones mucho más duras. Figuras como Toro y del elemento Imán y Maru y del elemento Tormenta, y otros Jonin especializados en taijutsu, se esforzaron al máximo en los campos de entrenamiento de gravedad 12X, 16X, mientras que especialistas en taijutsu como Razor, que se centraba principalmente en el modo chakra relámpago, entrenaban en entornos de gravedad aún mayor. En el campo de entrenamiento de gravedad 20X, se había reunido una multitud considerable. El propio tercer Raikage estaba presente, junto con numerosos personajes de alto rango, como el Daimyo, Toda y Ai. Dado que el nuevo sistema de entrenamiento se anunció oficialmente, fue necesaria una demostración que atrajo tanto a participantes entusiastas como a observadores curiosos. Muchos Jonins de élite especializados en el modo chakra relámpago, incluyendo a Razor, se encontraban entre quienes intentaban entrenar en estas condiciones extremas. Sin embargo, incluso ellos tenían dificultades para soportar la fuerza de la gravedad sin reforzar activamente sus cuerpos con chakra. Solo el tercer Raikage permaneció ileso. Portando un anillo con la llave del sello, se movía con soltura sin depender de la mejora de chakra, una hazaña que le había resultado difícil al principio. Ahora, sin embargo, caminaba con naturalidad, como un civil bajo una inmensa presión, prueba de su fuerza inigualable, su dedicación al entrenamiento y los efectos del tanque de hibernación médica. Cerca de allí, Ai también estaba presente, con el cuerpo envuelto en el modo chakra relámpago. Aunque corría a toda velocidad, sus movimientos parecían lentos. La opresiva gravedad lo obligaba a esforzarse mucho más de lo habitual. Entrenar en tales condiciones exigía no solo fuerza bruta, sino también un control excepcional del chakra. Cada acción requería una concentración meticulosa para asegurar la correcta distribución del chakra por todo el cuerpo. En estos campos de entrenamiento, a diferencia de lo normal donde los ninjas solo tenían dos opciones, moverse como civiles o luchar con todas sus fuerzas en condiciones de gravedad normales, aquí cada aumento del nivel de gravedad requería una cuidadosa adaptación, haciendo de este entrenamiento no solo una prueba de resistencia, sino también una rigurosa elección de control del chakra. En ese momento, Razor se encontraba enfrascado en un combate de entrenamiento con otro Jonin de élite, como demostración para la multitud reunida. Ambos luchadores estaban a toda potencia, inmersos en su modo chakra relámpago. Sin embargo, a pesar de su inmensa fuerza, sus movimientos se asemejaban a los de un genin recién graduado. La opresiva fuerza de la gravedad imposibilitaba sus habituales maniobras a alta velocidad. No podían acelerar de repente ni ejecutar ráfagas de movimiento rápidas como lo harían en condiciones normales. En cambio, estaban enfrascados en una batalla puramente física, con cada intercambio marcado por el agudo sonido de la piel impregnada de chakra al chocar. Para el daimyo y otros espectadores, la pelea era sorprendentemente diferente a las típicas batallas de shinobi de alto nivel.
A diferencia de lo habitual, donde los Jonins de élite se movían demasiado rápido para que los ojos inexpertos los siguieran, aquí sus movimientos eran visibles, aún más rápidos que los humanos comunes, pero sin la velocidad cegadora que se espera de los ninjas experimentados. Era una visión inusual. Una batalla de Jonins de élite ralentizada a un nivel en el que incluso los civiles podían comprender la fuerza de cada golpe. No se trataba solo de fuerza bruta. Era una batalla de adaptación, resistencia y pura fuerza de voluntad. Quienes dominaban el combate en estas condiciones obtenían una ventaja abrumadora en situaciones normales. Y para los shinobi de Kumogakure, esto era solo el comienzo de una nueva era de poder. A medida que avanzaba la pelea, los efectos de la extrema gravedad se hicieron evidentes. Sus reservas de chakra se agotaron rápidamente, pero aún más preocupante fue la enorme tensión en sus cuerpos y fuerza física, que se agotó aún más rápidamente. Transcurrieron 20 minutos, y ambos luchadores habían perdido considerablemente el ritmo. El sudor les goteaba de la frente, les dolían los músculos bajo la presión implacable y su respiración se había vuelto pesada. A pesar de su destreza, ninguno había recurrido al ninjutsu a gran escala, ya que este entrenamiento estaba destinado a acondicionar sus cuerpos, no a devastar el campo de entrenamiento. Sin embargo, se habían abstenido de utilizar técnicas de taijutsu de alto daño como la bomb ligero o la puñalada infernal, técnicas que, si bien dependían de la concentración de chakra, podían causar lesiones graves. Al observar su vacilación, el tercer Raikage habló, su voz profunda cortó la pesada atmósfera. No te contengas. Usa tus mejores movimientos. No importa si te rompes algún hueso o sufres alguna lesión, después te enviaremos a los tanques de hibernación médica. Dale con todo. Sus palabras provocaron una oleada de entusiasmo entre la multitud. Con el permiso otorgado, Razor y su oponente abandonaron su control. Su espíritu de lucha se encendió al desatar técnicas avanzadas, concentrando su chakra del rayo en sus ataques. Puño flujo relámpago, barrido relámpago, bomb liger, cada técnica impactaba con la fuerza suficiente para destrozar los huesos. Sin embargo, la alta intensidad tenía un precio. Cuanto más se esforzaban, mayor era la tensión que soportaban sus cuerpos. Las lesiones internas comenzaron a acumularse, se formaron moretones bajo la piel, apareció la fatiga muscular e incluso se observaron signos de hemorragias internas leves. Este era el precio del combate a este nivel. En un combate entre dos Jonins igualados que usaban el modo chakra relámpago, la distribución del chakra se convirtió en un factor decisivo. Si un luchador usaba el 50% de su chakra para reforzar un ataque, solo podía permitirse destinar el 40% a la defensa, dejando tan solo un 10% para el refuerzo corporal general. Este delicado equilibrio significaba que, en un enfrentamiento a toda potencia, incluso el más mínimo error de cálculo podía resultar en lesiones graves. Si alguno de los combatientes superaba el 50% de su capacidad ofensiva de chakra, las reservas restantes serían insuficientes para protegerse adecuadamente de un ataque en un combate entre dos shinobi con una capacidad similar. Como resultado, tanto Razor como su oponente debían mantener un equilibrio. Cualquier exceso imprudente tendría consecuencias devastadoras. La batalla continuó, ambos luchadores impulsados por pura fuerza de voluntad, con sus cuerpos al límite. Sin embargo, a pesar de las duras condiciones, este entrenamiento fue invaluable. Mediante estos brutales intercambios, perfeccionaron su control, agudizaron su resiliencia y reforzaron sus cuerpos para el campo de batalla. Y a los ojos del tercer Raikage, ese era precisamente el propósito de este ejercicio. Pronto, se desplomaron y la gravedad dejó de actuar sobre ellos, lo cual era otra medida de seguridad. Si los usuarios se desmayaban, la gravedad se desactivaba automáticamente. La llave del sello tenía este propósito. Además, al quitársela, se desactivaba la gravedad. Los ninjas heridos, incluyendo a Razor, fueron trasladados rápidamente al hospital. Esta vez, no solo Razor y los demás ninjas heridos, sino también el daimyo y varios otros, iban a experimentar la cámara médica en primera persona. El propio tercer Raikage se había convertido en un defensor de su uso, encontrando el alivio que proporcionaba tras un entrenamiento intenso casi adictivo.
Al llegar al área designada del hospital, los recibió un equipo de guardias que custodiaban las cámaras y personal médico altamente capacitado bajo la jurisdicción del edificio Raikage. Este personal había sido entrenado personalmente por Ed, asegurándose de que comprendieran las complejidades del manejo de la tecnología. Las cámaras de hibernación se encontraban en filas ordenadas, interconectadas por gruesos tubos que desaparecían en el suelo. En la parte frontal de cada máquina, una interfaz mostraba el coste estimado del tratamiento, con un panel bloqueado que requería la autorización del personal para su activación. Sin embargo, según la visión a largo plazo de Ron, los futuros avances en la tecnología de chips permitirían a los ninjas usar su identificación directamente, agilizando el acceso sin necesidad de desbloquearlo manualmente. Aunque las instalaciones estaban vigiladas, el acceso a las cámaras no era gratuito. Era necesario pagar para usarlas, a menos que la situación fuera de peligro vital. Actualmente, el sistema opera en dos modos. El primero consistía en un plan de tratamiento basado en rangos que calculaba el costo por hora, utilizando recursos médicos proporcionales a las necesidades promedio de un ninja de ese rango. El segundo era un modo sin restricciones, donde la cámara continuaba el tratamiento hasta la recuperación completa, cobrando al usuario según corresponda. Ambos modos tenían sus ventajas. Para la recuperación rutinaria después del entrenamiento, cuando las lesiones eran leves o inexistentes, unas horas en la cámara seguidas de descanso natural en casa eran la opción más rentable, ideal para quienes tenían recursos limitados. Por otro lado, el modo sin restricciones proporcionaba una curación más profunda, rejuvenecimiento celular y una mejora física general. Era especialmente beneficioso para los Jonin de alto rango y los ninjas mayores, quienes a menudo exigían al máximo sus límites en sesiones de entrenamiento violentas y exigentes. Por supuesto, el otro modo hacía lo mismo, pero se detenía a mitad de camino. Tras explicar estos detalles al grupo reunido, Ed ordenó al personal que colocara a Razor y a los demás Jonin de élite en las cámaras. Se les colocó una máscara especializada sobre el rostro, que administraba una mezcla cuidadosamente equilibrada de gases medicinales y oxígeno altamente concentrado, optimizada para acelerar la recuperación corporal. Momentos después, un líquido inundó la cámara, sumergiendo por completo a los ninjas. Una nueva incorporación al sistema, introducida por Ron, se notó de inmediato. Una luz roja infrarroja cercana iluminaba la cámara gris verdosa, proyectando un brillo misterioso dentro del fluido. Esta mejora estimuló la función celular, mejoró la circulación sanguínea e impulsó aún más los procesos regenerativos del cuerpo. Una vez que la cámara estuvo completamente activa, los asientos de soporte bajo los ninjas descendieron gradualmente. Luego, con la activación de los sellos de gravedad, sus cuerpos se elevaron suavemente a un estado suspendido sin gravedad, lo que permitió una distribución uniforme de los compuestos curativos y el descanso completo de las células. Un factor crucial en la eficiencia de la cámara era la capacidad del cuerpo para absorber medicamentos y nutrientes. Cuanto más fuerte y resistente era el físico de un ninja, más rápida era su recuperación. Como resultado, a pesar de que el tercer Raikage sufría las heridas más graves, su cuerpo, naturalmente poderoso, solo requería 2 horas en la cámara para sanar. En cambio, Razor y los demás Jonin de élite, aunque muy capaces, necesitarían al menos 3 horas para recuperarse por completo de sus lesiones. Mientras el daimyo y los funcionarios reunidos observaban el proceso, el asombro se reflejó en sus rostros. La sofisticación de las cámaras médicas, junto con su potencial, era innegable. El daimyo no pudo evitar expresar sus pensamientos al Raikage, que se encontraba cerca. Parece que Ron ha creado algo realmente extraordinario, dijo, con un tono que transmitía admiración y curiosidad. Su mirada recorrió las instalaciones antes de posarse en el tercer Raikage. Ya que estoy aquí, y con tantos ninjas fuertes presentes, no debería haber ningún problema si lo intento. He oído que incluso quienes lo usan por primera vez experimentan beneficios significativos, incluso sin lesiones. El tercer Raikage, al ver el entusiasmo en los ojos del daimyo, asintió. Así es. Especialmente para personas mayores, con años de desgaste y heridas ocultas acumuladas con el tiempo, la cámara puede hacerte sentir rejuvenecido, casi como si renacieras. El daimyo arqueó una ceja y sonrió con suficiencia. ¿Ancianos? Cuñado, ¿de qué hablas?
aún somos jóvenes y fuertes. Soltó una carcajada y se volvió hacia los oficiales y ninjas allí reunidos. Bueno, no hay razón para dudar. Intentémoslo todos. El tercer Raikage simplemente se encogió de hombros, desviando la mirada. Sabía la verdad. Estos oficiales pasaban la mayor parte del día sumidos en el trabajo de oficina, algo que él también sufría, pero menos que ellos. Su entusiasmo era comprensible, pero sus cuerpos no estaban ni cerca del nivel de los shinobi curtidos que entrenaban a diario, así que podría tomarles unas horas. Sin dudarlo, el daimyo y varios oficiales de alto rango avanzaron con entusiasmo, guiados por el personal médico. Uno a uno, entraron en las cámaras disponibles. De los 40 tanques médicos de la instalación, 38 pronto fueron ocupados, llenos de una mezcla de oficiales entusiastas y ninjas curtidos en la batalla, todos listos para experimentar los efectos rejuvenecedores por sí mismos. En pocas horas, Razor y los demás ninjas emergieron de las cámaras médicas, experimentando lo que parecía un renacimiento. La oleada de vitalidad que recorría sus cuerpos los llenó de una alegría casi indescriptible. Cada ninja, ahora plenamente consciente del potencial de estos dispositivos, rebosaba de entusiasmo por el futuro. Más que una simple transformación física, reconocieron la importancia de estos avances. Como guerreros entrenados en la disciplina y el secreto, comprendían instintivamente la importancia de la confidencialidad. La Tierra del Rayo había sido durante mucho tiempo una fuerza formidable, pero ahora, con sus fronteras cerradas, salvo para el comercio controlado, sabían lo que debían hacer: fortalecerse. La fuerza era la clave para asegurar su futuro. A medida que la emoción se calmaba, más ninjas se turnaban para usar las cámaras médicas, deseosos de someterse al mismo rejuvenecimiento. Mientras tanto, el tercer Raikage, satisfecho con el progreso, dejó a Dodai a cargo y regresó a su oficina, dejando solos a los guardias del daimyo. Había mucho por hacer. En el país del rayo y el país de la nieve, los puntos estratégicos clave estaban fuertemente custodiados por ninjas de élite. Incluso a nivel nacional, cada tren que transportaba carga, recursos y bienes valiosos estaba protegido por escoltas ninja. Los bandidos y mercenarios prácticamente habían desaparecido del país del rayo, pero ninjas rebeldes y personas con intereses aún podían tener interés en estos recursos. La demanda de misiones siguió siendo alta, particularmente para asignaciones a largo plazo, y con el inicio de las operaciones comerciales a gran escala, el Raikage tuvo que supervisar personalmente el despliegue de fuerzas adicionales. Este fue el comienzo de una nueva era para Kumogakure. Si bien no necesitaría microgestionar cada detalle una vez que la situación se estabilizara, en estas cruciales etapas iniciales, el Raikage tuvo que manejar los asuntos directamente. Quizás el desarrollo más sorprendente fue el drástico cambio en la composición de las filas ninja de Kumogakure. El número de ninjas aumentó drásticamente en los últimos años, y su composición sigue en constante aumento. Históricamente, casi el 90% de los shinobi de la aldea se dedicaban al combate y a misiones. Ahora, ese porcentaje ha disminuido significativamente. Al menos el 40% de los ninjas de Kumogakure ahora participaban en divisiones no combativas, como equipos de investigación, barreras y sellado, escuadrones médicos, infraestructura, agricultura e incluso educación. El sistema ninja ya no se limitaba al campo de batalla, sino que se había integrado profundamente en los cimientos del país. Con el cierre de fronteras del país del rayo, la seguridad se reforzó aún más. Se establecieron barreras sensoriales en las principales ciudades, y el país de la nieve, ahora bajo el control total de Kumogakure, fue monitoreado constantemente sin puntos ciegos. La línea entre los sectores militar y civil se difuminaba. El antiguo sistema, donde los shinobi estaban bajo el control directo del Kage mientras que los civiles permanecían bajo el control del daimyo, un modelo establecido por el primero Kage, Senju Hashirama, comenzaba a erosionarse. En su lugar, se estaba formando una estructura más unificada y eficiente, que prometía mayor fuerza y prosperidad. Sin embargo, estos rápidos cambios también trajeron desafíos. A pesar de detener la mayoría de las misiones en el extranjero, Kumogakure se enfrentaba a una escasez de ninjas. El cambio económico, la continua expansión de la infraestructura y la integración de nuevas tecnologías crearon una demanda constante de personal cualificado.
Incluso quienes no eran shinobi encontraron abundantes oportunidades más allá de la agricultura tradicional y el trabajo manual. La reciente absorción de refugiados Uzumaki, junto con la aceptación de civiles selectos que demostraron potencial ninja, dejó de ser una carga para convertirse en una ventaja estratégica. Gracias a los avances en la tecnología de fundición, las herramientas ninja podían producirse en masa con una eficiencia sin precedentes. Sin embargo, el recurso más crucial para el sustento de una aldea ninja no eran las armas, sino la capacidad de apoyar a sus guerreros con recursos esenciales como alimentos y medicinas. El ninjutsu requiere energía. Como Ron solía comentar, incluso en este mundo, la energía se conservaba. Por lo tanto, los ninjas, por naturaleza, consumían más alimentos y tenían mayores exigencias fisiológicas que la gente común. Sin embargo, con la implementación del cultivo en terrazas, la cría selectiva de cultivos y las técnicas agrícolas mejoradas, estos desafíos se superaron con facilidad, por lo que Kumogakure creció de forma constante e ininterrumpida. Aproximadamente entre 8 y 9 horas después de la activación inicial de las cámaras médicas, el daimyo y otros altos funcionarios finalmente emergieron. Al igual que los anteriores, ellos también experimentaron la peculiar pero efectiva sacudida de la ahora infame tono de llamada de Nokia, un sonido agudo y penetrante diseñado para despertar al cerebro de un sueño profundo. Incluso 2 horas en la cámara equivalían a una noche de descanso completo. Después de 8 horas, los efectos eran similares a dormir más de un día. A medida que más personas usaban las máquinas, el tono de llamada se convertiría en un mecanismo de despertar estándar, asegurando que los usuarios no permanecieran aturdidos ni desconectados de la realidad al despertar. Después, el daimyo y el tercer Raikage se reunieron en la mansión Raikage, donde Rai ya había preparado una gran cena. Toda la familia estaba presente, compartiendo un inusual momento de calidez y unidad. La sala bullía de conversaciones y debates sobre el futuro, con Ron participando de vez en cuando. Tanto el daimyo como el tercer Raikage encontraron una profunda satisfacción en estas conversaciones, sintiendo una sensación de plenitud al forjar el camino futuro. Incluso Ai, como el futuro Raikage, escuchó atentamente, absorbiendo el peso de las responsabilidades que un día serían suyas. A pesar de estar en el centro de estos cambios transformadores, Ron se mantuvo algo distante de los detalles más sutiles del gobierno y la estrategia. Si bien sus percepciones guiaron las discusiones en la dirección correcta, estaba más preocupado por el estudio de varios pergaminos de ninjutsu, una rareza entre los presentes. Fue el catalizador de muchos de los avances que se desarrollaban en Kumogakure, pero prefería mantenerse al margen de la toma de decisiones, permitiendo que su familia llevara a cabo su visión. Nunca fue un problema. Comprendían su naturaleza y lo apoyaban a su manera, asegurándose de que tuviera la libertad de seguir su propio camino en lugar de cargar con el liderazgo. Ninguno de los presentes era tonto ni incompetente, sino que, como ninjas y líderes, realmente comprendían las complejidades del mundo. Ron solo necesitaba guiar un poco, con ideas fuera de lo común. Ron, a su vez, sentía una felicidad silenciosa pero profunda. En un mundo de poder y política, tenía algo mucho más valioso. Una familia que lo comprendía y lo apoyaba. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Ha pasado un año desde que Kumogakure comenzó a comerciar, y el mundo ha cambiado. En la vibrante aldea de Konoha, se podía ver a niños corriendo por las calles, con helados en la mano, y sus risas se mezclaban con el bullicio de la vida cotidiana. Las tiendas exhibían una gran variedad de electrodomésticos modernos. Refrigeradores que zumbaban suavemente, radios con las últimas emisiones e incluso televisores con capacidad para reproducir DVD y películas. Estas comodidades, antes consideradas lujos e inexistentes, se han vuelto cada vez más comunes durante el último año. El mundo shinobi había experimentado una inmensa transformación con la rápida aparición de nuevas tecnologías. Refrigeradores y aires acondicionados más avanzados proporcionaban comodidad incluso en el calor sofocante, mientras que las radios mejoradas permitían escuchar transmisiones e incluso comunicarse mediante walkie-talkies. Aunque todavía eran una novedad, estos dispositivos portátiles se habían convertido en un juguete popular entre los ricos y ya se adaptaban para su uso en misiones ninja.
Los comerciantes, al percibir una oportunidad, adoptaron rápidamente estos avances tecnológicos. En tan solo un año, productos mejorados inundaron los mercados, especialmente en prósperos centros urbanos como las capitales de grandes naciones y pueblos remotos. Con precios cada vez más asequibles, tanto ninjas como civiles adquirieron con entusiasmo estufas eléctricas, refrigeradores y otros electrodomésticos. Las amas de casa, en particular, encontraron estas innovaciones indispensables, transformando la vida cotidiana de maneras antes inimaginables. Según la evolución natural del mundo, se esperaba que tales avances surgieran gradualmente al comienzo de la era de Naruto. Sin embargo, debido a los desarrollos recientes, estas tecnologías proliferaron mucho antes y a una escala mucho mayor. Ya no se limitaban a las aldeas shinobi ni a las familias más adineradas, sino que se habían vuelto accesibles incluso para la gente común. En el centro de esta transformación se encontraban Kumogakure y el País del Rayo. La aldea no solo había expandido sus propias redes comerciales con comerciantes del País del Rayo, sino que también había forjado lucrativas alianzas con comerciantes de otras naciones. Esta intrincada red de comercio e intereses garantizó el florecimiento de la industria tecnológica, impulsando el crecimiento económico y fortaleciendo la influencia de Kumogakure. A pesar de la rápida expansión, las tecnologías que se vendían en ese momento seguían siendo relativamente básicas, refinadas, elegantes y más eficientes que sus contrapartes futuras, pero no excesivamente avanzadas. Ron había tenido cuidado de no lanzar innovaciones demasiado adelantadas a su tiempo, asegurándose de que, si bien estos productos civiles eran superiores, aún estuvieran dentro del alcance de la comprensión. Los desarrollos más innovadores permanecieron bajo llave, resguardados hasta que se adelantaron a muchas generaciones para que no pudieran ser copiados. Más allá de los electrodomésticos, los habitantes del País del Rayo, con el apoyo de Kumogakure, también se habían aventurado en las industrias culturales y del entretenimiento. La radiodifusión había empezado a arraigarse, aunque su alcance se limitaba deliberadamente a transmisiones locales. Al igual que las radios, que solo podían transmitir a una distancia muy corta, los televisores se limitaban a reproducir DVD, asegurando que nadie los considerara una posible amenaza militar. Ron había limitado intencionalmente sus capacidades, sabiendo que, si la comunicación a larga distancia se generalizaba demasiado rápido, otras aldeas intentarían convertirla en arma o la percibirían como un peligro para su propia seguridad. El entretenimiento también ha florecido de otras maneras. Junto con el comercio tradicional, que permitió el flujo masivo de diversos recursos, especialmente especialidades locales de todo el mundo, dentro de la Tierra de la Nieve, lo que les permitió generar aún más ingresos, la Tierra del Rayo fue pionera en la distribución exclusiva de diversos DVD de entretenimiento, productos culinarios únicos como mariscos congelados y helados de reciente creación, y otros artículos de lujo. El transporte refrigerado, alimentado por baterías recargables mantenidas por ninjas con la capacidad de moverse con la velocidad del rayo, había hecho posible el envío de productos perecederos a mayores distancias que nunca. Sin embargo, fuera de la Tierra del Rayo, el transporte de larga distancia aún dependía principalmente de carruajes. Si bien Kumogakure dominaba los mercados de tecnología y baterías, también había permitido estratégicamente que otras grandes ciudades, como Konoha, adoptaran la tecnología de radiodifusión. Como resultado, las radios se volvieron comunes, no solo en hogares, sino también en negocios y espacios públicos. Las coaliciones comerciales bajo el mando de Kumogakure incluso colaboraron con aldeas ninja y funcionarios municipales para instalar generadores a gran escala, suministrando electricidad a asentamientos más pequeños. Estos generadores, diseñados para funcionar con madera y carbón, ofrecían una solución energética relativamente sencilla y accesible. El impacto de estos avances fue innegable. En los últimos años, el mundo exterior ha experimentado cambios significativos. En las principales capitales, la radio se había convertido en una forma popular de entretenimiento, con la gente sintonizando para escuchar noticias, música e incluso las nuevas series de radio. Los casinos y los hipódromos habían integrado sistemas de radio para anunciar eventos, mientras que pequeñas productoras habían comenzado a experimentar con la creación y distribución de su propio contenido en DVD.
Si bien la idea de películas y programas de televisión ya se había arraigado en la Tierra del Rayo, ahora se extendía gradualmente más allá de sus fronteras. Para Kumogakure y el daimyo, estos avances significaron una inmensa riqueza. Con el monopolio de las tecnologías esenciales y las soluciones energéticas, su poder económico se disparó, llenando sus arcas con vastos recursos, especialmente aquellos considerados insignificantes por otras naciones, pero invaluables para futuros avances. El propio Ron también había amasado una considerable fortuna gracias a su participación en estas empresas, lo que le aseguró inmensos recursos e independencia financiera. Si bien nunca tocó el dinero, ya que la aldea le proporcionaba todo lo que necesitaba. Incluso si alguien llevara cuentas, lo que Ron gastara solo sería una pequeña parte de su océano de riqueza acumulada, gestionado por el recién surgido sistema bancario, establecido conjuntamente por el daimyo y Kumogakure, uno gestionado mientras el otro lo gestionaba. Actualmente, el país del Rayo ha adoptado por completo la energía solar, un marcado contraste con el resto del mundo, que aún dependía de combustibles tradicionales como la madera y el carbón. Mientras otras naciones luchaban por mantenerse al día, Kumogakure se situó a la vanguardia de una nueva era, liderando el progreso tecnológico y económico. Con el auge del comercio y las nuevas tecnologías, el país del Rayo volvió a atraer la atención de todas las aldeas ninja importantes. Para el mundo exterior, estos avances se consideraban negocios del país del Rayo, más que de Kumogakure. La participación de numerosos empresarios adinerados dificultaba que otras aldeas atacaran estas empresas, y tenían pocos motivos para hacerlo. Al fin y al cabo, se trataba de un asunto comercial, no de guerra, e interferir en asuntos ajenos a los ninjas estaba fuera de su jurisdicción. Ni siquiera Konoha, con su formidable influencia, podía restringir fácilmente el acceso de los comerciantes a su territorio, sobre todo porque muchos de ellos eran ciudadanos del País del Fuego y operaban bajo la autoridad directa del daimyo, no del Hokage. Esta dinámica era la misma en todas las naciones excepto en Kumogakure, donde el equilibrio tradicional de poder estaba cambiando de una manera sutil pero profunda. Si bien la mayoría de las aldeas ninja mantenían estrechas relaciones de cooperación con sus respectivos daimyos, no podían evitar especular sobre si Kumogakure estaba planeando un resurgimiento. Sus sospechas se agudizaron al descubrir que Kumogakure estaba acumulando grandes cantidades de recursos a cambio de su tecnología. Sin embargo, tras investigaciones exhaustivas, descubrieron que, si bien el hierro, un material necesario para las herramientas ninja, se encontraba entre los materiales recolectados, no había indicios de que Kumogakure lo estuviera almacenando con fines militares. A diferencia de las aldeas que se preparaban para la guerra, abasteciéndose de armas y herramientas ninja en lugares como la aldea de los artesanos, Kumogakure no había encargado tales suministros ni realizado misiones de combate más allá del País del Rayo durante los últimos 5 años. Finalmente, las demás aldeas concluyeron que esto no era más que un negocio, algo en lo que no tenían autoridad para interferir. Se esperaba el comercio a través del País de la Nieve, ya que compartía frontera directa con el País del Rayo. El daimyo de la nieve incluso había anunciado políticas que apoyaban estos intercambios económicos. Sin embargo, esto era solo una fachada. El daimyo del País de la Nieve era, a todos los efectos, un noble bajo la influencia del País del Rayo. Debido a su clima riguroso y su carácter históricamente solitario, el País de la Nieve solo permitía el comercio a comerciantes de confianza del País del Rayo, afiliados a Kumogakure y a la prefectura del daimyo. Aún así, el 80% de estos bienes no eran exportados ni importados directamente por ellos. En cambio, la mayor parte de las transacciones eran gestionadas por comerciantes locales y grupos comerciales de otras naciones que actuaban como intermediarios. Este acuerdo no solo proporcionaba un margen de maniobra, sino que también permitía a Kumogakure adquirir recursos de forma mucho más eficiente sin necesidad de establecer canales de suministro directos entre diferentes países. A pesar de la creciente presencia del País del Rayo en el comercio, las fuerzas ninja de Kumogakure rara vez se veían fuera del País del Rayo. Como mucho, se veía a shinobi oficiales de Kumogakure custodiando caravanas mercantes cerca de las fronteras de varios países. Las operaciones comerciales reales permanecían en manos de civiles y grupos comerciales afiliados de los principales países correspondientes.
Sin embargo, el número de espías que Kumogakure había desplegado en el mundo ninja se había multiplicado por 10 en comparación con años anteriores. A diferencia del espionaje tradicional, estos agentes se centraban exclusivamente en la recopilación de información, en lugar de en el sabotaje o la interferencia. En cuanto al 20% restante del comercio gestionado directamente por los comerciantes del país del Rayo, Kumogakure seguía brindando protección en la mayoría de los casos. Sin embargo, en lugar de depender únicamente de sus propias fuerzas, con frecuencia contrataban a ninjas locales para la seguridad. Por supuesto, el otro 80%, gestionado por comerciantes locales, hacía lo mismo. Esta táctica reforzó aún más la percepción de que las empresas del país del Rayo eran puramente comerciales, a la vez que proporcionaba un flujo constante de misiones para ninjas de otras aldeas. Las aldeas ninja del mundo shinobi, siempre ávidas de trabajo, recibieron con agrado esta afluencia de contratos. En el mundo de Naruto, los clanes ninja y las familias nobles, tanto civiles como shinobi, habían existido durante siglos, acumulando inmensas riquezas con el tiempo. Incluso los ninjas civiles independientes podían amasar fortunas significativas mediante misiones. Aparte de los agricultores pobres que carecían de tierras y los civiles de pequeños pueblos, la mayoría de la gente en este mundo disfrutaba de una considerable seguridad financiera. A pesar de la alta tasa de mortalidad de los shinobi, las familias seguían enviando a sus hijos a convertirse en ninjas porque así elevaban su posición social y económica. Sin embargo, el mundo de Naruto carecía de una cultura de consumo arraigada. Había pocas opciones para gastos extravagantes, no había compras compulsivas ni industrias de entretenimiento extendidas, salvo casinos y lugares que Jiraiya visitaba, por lo que los ingresos disponibles a menudo quedaban sin usar. La introducción de nuevas tecnologías y productos de lujo cambió esta dinámica, fomentando el gasto a una escala nunca vista. Los clanes ninja y los nobles, acostumbrados a acumular grandes riquezas, no le daban importancia a estas compras, ya que apenas afectaban sus ahorros. Curiosamente, si bien el país del Rayo y Kumogakure propiciaron este auge económico, solo se embolsaron una fracción de las ganancias directas. En cambio, fueron los comerciantes intermediarios de diversos países quienes cosecharon la mayor riqueza, ya que el país del Rayo se centró en la acumulación de recursos físicos en lugar de moneda. Para los comerciantes y la gente común de todo el mundo, el dinero era la verdadera medida de la riqueza, mientras que para Kumogakure, los recursos eran el verdadero tesoro. La diferencia de perspectiva hizo que, mientras otros buscaban ganancias, Kumogakure construyera discretamente un imperio de poder material. Todos estaban contentos, ya que la Tierra del Rayo recolectaba materiales a cambio de dinero, lo que permitió el florecimiento de los negocios locales, distintos a los de la Tierra del Rayo. Al permitir a los lugareños tener trabajo y ganar dinero, por supuesto, estas personas gastarían dinero en productos de la Tierra del Rayo, y como se comerciaba con materiales en lugar de dinero, trabajarían más, ganarían más dinero y lo gastarían en la Tierra del Rayo, un verdadero círculo virtuoso. Por supuesto, cuando Ron escribió esta idea en sus libros la gente tenía curiosidad, pero ahora verlo y escucharlo en persona, a medida que se convierte en realidad, realmente sorprendió a las personas de Kumogakure y la prefectura de Daimyo, tanto el tercer Raikage como Daimyo realmente ahora respetaron las ideas de Ron y estaban asombrados por su funcionamiento. En una cálida tarde en Konoha, el vapor flotaba perezosamente sobre la zona masculina de las aguas termales, donde dos figuras se relajaban en el agua. Uno era un joven adolescente, de unos 13 años, con cabello rubio corto y puntiagudo y brillantes ojos azules llenos de reflexión. El otro era un hombre alto, de unos 30 años, con una alborotada melena blanca hasta la cintura, que llevaba una distintiva diadema con el kanji de aceite grabado. Estos dos eran nada menos que Minato Namikaze y el legendario sabio sapo, Jiraiya. Jiraiya había regresado recientemente a Konoha tras recibir una orden del tercer Hokage. Mientras se ponía al día con los asuntos de la aldea, oyó hablar de un joven ninja de origen civil con un talento extraordinario. Al observar las habilidades de Minato, quedó impresionado y decidió aceptarlo como su discípulo personal. En ese momento, sin embargo, Minato no sabía qué pensar de su nuevo sensei. Con expresión incómoda, observó cómo Jiraiya presionaba con entusiasmo su rostro contra la pared de madera, intentando echar un vistazo a la sección de mujeres.
Sensei, no deberías estar haciendo eso, dijo Minato, vacilante. No está bien. Jiraiya se burló, haciendo un gesto de desdén con la mano. Minato, hijo mío, aún eres demasiado joven para entender la difícil situación de los hombres solteros. Ya tienes novia a tu edad, así que no lo entenderías. Además, esto no es espiar, es investigar. Algún día, incluso podría escribir un libro sobre mis experiencias apreciando bellezas. En el mundo de Naruto, había numerosas tiendas que brindaban diversos servicios para adultos. Aunque Jiraiya era soltero, era un hombre con muchas experiencias. Minato suspiró, sabiendo que no había manera de razonar con su excéntrico amo. Su mente pronto se desvió hacia otra parte, hacia su última conversación con Kushina. Ella parecía preocupada, con su habitual actitud fogosa contenida. Le había dicho que estaría ocupada el próximo mes y que no podría verlo. Su voz tenía un dejo de tristeza al explicarle que su único pariente en Konoha se acercaba al final de su vida y que necesitaba pasar tiempo con él. Como niña, Minato no podía ignorar sus crecientes sospechas. A Kushina se le había prohibido realizar misiones desde hacía tiempo, incluso después de graduarse. Ni siquiera se le permitía salir de la aldea. Algo en su situación no cuadraba. No fue hasta que se convirtió en discípulo de Jiraiya que supo la verdad. A través de su entrenamiento, adquirió conocimiento sobre las bestias con cola, y comprendió que Kushina se estaba preparando para convertirse en la próxima Jinchuriki. Esta revelación lo conmocionó, pero también explicó el secretismo que la rodeaba. Recordó su reciente conversación con el tercer Hokage. Minato, había dicho el Hokage con expresión firme pero amable, como discípulo de Jiraiya y portador de la voluntad del fuego, espero que te conviertas en un Jonin de pleno derecho bajo su guía. Si realmente deseas convertirte en Hokage algún día, debes hacerte más fuerte, lo suficientemente fuerte como para proteger esta aldea. La mirada del Hokage se suavizó un poco. En cuanto a Kushina, probablemente ya te has dado cuenta de su situación. De ahora en adelante, quiero que la cuides. Esto no será fácil, y puede que haya peligros por delante, pero necesitará a alguien en quien pueda confiar. Minato asintió solemnemente, absorbiendo el peso de la responsabilidad. El Hokage continuó. Jiraiya me dice que pudiste realizar el jutsu de invocación con éxito en tu primer intento. Tus registros de la academia muestran que tu velocidad y reflejo superan a los de cualquier otro graduado en la historia de Konoha. Nadie podría siquiera igualarte en combates de entrenamiento. Con tanto talento, creo que podrías estar calificado para aprender ese jutsu. El tercer Hokage le entregó entonces un pergamino. Esta es una técnica desarrollada por el segundo Hokage, el jutsu del dios del trueno volador. No es fácil de dominar. Además de talento, requiere un conocimiento avanzado de técnicas de sellado. Afortunadamente, tanto Jiraiya como Kushina sobresalen en las artes del sellado. Si decides aceptar este reto, puedes buscar su guía e incluso preguntarme si es necesario. Minato sintió una oleada de emoción ante la oportunidad de aprender el legendario jutsu, especialmente como un ninja civil sin antecedentes. Ahora, sentado en las aguas termales, su mente se remontó a su progreso actual. Ya había comenzado a practicar la técnica y podía crear con éxito una marca del dios del trueno volador rudimentaria y percibir sus coordenadas. Sin embargo, aún no había intentado la teletransportación. Era demasiado arriesgado en esta etapa, y sus conocimientos de sellado aún no eran suficientes para ejecutarlo correctamente. Planeaba pedirle consejo a Kushina en cuanto tuviera la oportunidad. Con silenciosa determinación, Minato se propuso dominar la técnica cuanto antes. Se haría más fuerte, no solo por sí mismo, sino por Kushina, por Jiraiya y por su sueño de proteger Konoha. Como joven ninja, tal vez sus pensamientos como estos lo llevaron a sacrificar voluntariamente su vida y la de sus hijos para proteger la aldea. Quién sabe si fue correcto o incorrecto. Había transcurrido un año desde la entrada en vigor del plan económico de Kumogakure, y su influencia se hacía evidente incluso más allá del país del rayo. En el país del fuego, los casinos habían adoptado nuevos métodos para atraer a los jugadores, incluyendo oradores que anunciaban los resultados de las apuestas conjuntas y música en todos los establecimientos. En el corazón del país del fuego, en la prefectura del daimyo, la famosa princesa babosa Tsunade, honrada por el mismísimo daimyo, se entregaba a su pasatiempo habitual, el juego.
A su lado se encontraba una joven, Shizune, su fiel aprendiz. Aunque Tsunade había abandonado Konoha hacía mucho tiempo, nunca había abandonado del todo el país del fuego. A lo largo de los años, permaneció en la capital, atendiendo ocasionalmente a ricos, nobles, comerciantes e incluso a shinobi de alto rango de Konoha que la buscaban por sus inigualables habilidades médicas. Como la ninja médica más grande del mundo, podría amasar fácilmente una fortuna. Sin embargo, las palabras de despedida de su abuela habían sido claras. Abandonar Konoha significaba abandonar el país del fuego por completo. Pero Tsunade, a pesar de abandonar la aldea, se había mantenido dentro de su jurisdicción, dando a conocer su paradero a todos. Nadie se atrevía a desafiarla. Con la fuerza del sello de los 100, podía curar heridas mortales al instante y, si se veía realmente amenazada, podía revocar su invocación al bosque Shikotsu, también conocido como bosque del hueso húmedo, donde residía el sabio Katsuyu, lo que le aseguraba escapar de cualquier peligro. Por supuesto, ganar dinero en la capital era fácil para alguien como ella. Como princesa honoraria del país del fuego, siempre podía solicitar apoyo financiero al daimyo si lo deseaba, pero su orgullo como shinobi la obligaba a amasar su fortuna, solo para mantener su insaciable adicción al juego. Sin embargo, el otrora poderoso clan Senju ya no contaba con recursos a los que recurrir. Su vasta riqueza y patrimonio, acumulados durante 1000 años, había sido absorbido por completo por la administración de Konoha tras la disolución del clan. Bajo el liderazgo del tercer Hokage, todo lo que una vez perteneció a los Senju pasó a ser propiedad de la aldea, distribuida entre diversas facciones. Los únicos vestigios del clan que Tsunade aún podía reclamar como suyos eran la residencia familiar y los pergaminos de ninjutsu almacenados en el bosque Shikotsu, una herencia de conocimiento que permanecía fuera del alcance de Konoha, salvo el pergamino prohibido de la segunda generación. Incluso ahora, en la cúspide de la jerarquía de Konoha, los Anbu mantenían una vigilancia constante sobre los últimos residentes en Senju, no por respeto, sino como medida de control. Entonces, recibió un mensaje. Uzumaki Mito, su abuela, la primera Jinchuriki del 9 colas, la contactó. A través de su contrato compartido con Katsuyu, Mito le había enviado un mensaje solicitando la presencia de Tsunade. La razón era clara. Mito pretendía transferir la bestia con cola a su siguiente huésped. Pero no lo haría hasta ver a Tsunade por última vez. El peso del mensaje persistía en la mente de Tsunade, incluso sentada a la mesa de juego. No deseaba regresar a Konoha, ni involucrarse en los asuntos de la aldea. Sin embargo, la idea de rechazar la petición de Mito le parecía imposible, y deseaba volver a ver a su única familia. Y así, días después, Tsunade estaba en las puertas de Konoha, con Shizune a su lado. Los guardias no la detuvieron. Nadie se atrevió. Se dirigió a lo que quedaba del otrora orgulloso distrito del clan Senju. Estaba abandonado, en silencio. No había señales de vida, salvo dos presencias: Kusina Uzumaki y la propia Mito. La única otra presencia eran los Anbu apostados en los 4 confines del territorio, vigilando el territorio Senju, listos para lanzar una barrera y asegurar que el 9 colas no se descontrolara y causara daños. Mito estaba esperando en la entrada. No había envejecido ni un día desde la última vez que Tsunade la vio. Con la fuerza de un 100 sellos, había conservado su misma apariencia juvenil durante décadas. Una reliquia viviente de una era pasada. Bienvenida de nuevo, Tsunade, saludó Mito, con voz suave pero firme. Tsunade sintió una oleada de emoción. Allí, ante ella, estaba el último miembro de su familia, la única persona que quedaba en este mundo que realmente le importaba. Sin embargo, eso no alivió su amargura. ¿Ahora tienen a Anbu vigilándote?, se burló Tsunade. Parece que ya nadie respeta el nombre Senju. La expresión de Mito permaneció serena. ¿Están aquí porque vas a transferir a la bestia con cola?, se burló Tsunade y continuó, cruzándose de brazos. ¿Te preocupa, Kusina? ¿Que después de que se convierta en Jinchuriki, la aldea la maltrate? ¿Por eso me llamaste? Mito rió suavemente mientras entraban. Tonta, no me preocupa, Kusina, dijo. Ya tiene a alguien que la cuida. No me cabe duda de que estará bien. Pero tú, estás sola. Sin familia, sin amigos de verdad. Vagando sin hogar. Eso es lo que me preocupa y quería verte. Tsunade giró la cara en señal de desacuerdo. Tengo a Shizune.
No necesito a nadie más. Y desde luego no quiero volver a esta aldea. Su tono se volvió cortante. Mis supuestos amigos son todos marionetas de la voluntad del fuego. No me interesan esas tonterías. Uno es un leal necio, y el otro una serpiente ambiciosa. No quiero tener nada que ver con ninguno de los dos. Jiraiya, siempre leal a Konoha, jamás comprendería su resentimiento. Orochimaru, a pesar de sus ambiciones, seguía buscando el poder en la aldea. Ninguno de los dos podía comprender la oscuridad que la había alejado. Mito miró a su nieta con ojos conocedores. Has permanecido demasiado tiempo en la Tierra del Fuego, dijo. Cuando estalle la guerra, y lo hará, te verás arrastrado a ella. Puede que hayas abandonado Konoha, pero esta aldea fue construida por tu abuelo. Es tu pasado, te guste o no, a menos que abandones la Tierra del Fuego, te verás involucrado. Pero ninguna de las personas importantes para ti estará aquí después de mi partida, así que después de mi muerte, Konoha será solo una aldea extraña para ti, así que abandona a Tsunade y no regreses. Suspiró y continuó. Por eso, después de hoy, debes irte, no solo de Konoha, sino del mismísimo país del fuego. Vete a un lugar lejano. Quizás al país del hierro. O al país del rayo. He oído que últimamente ha avanzado notablemente. Donde quiera que vayas, encuentra un lugar donde nadie te busque. Vive para ti. Sé libre. Tsunade permaneció en silencio. La voz de Mito se suavizó. Mientras viva, nadie te impedirá irte. Pero una vez que me haya ido, descubrirás que el mundo tiene una forma de atraer a la gente de vuelta a los lugares de los que intentaron escapar. Tsunade apretó los puños. La mirada de Mito se dirigió hacia el cielo. Tu abuelo me dijo una vez que Uchiha Madara le advirtió que estaba poniendo el carro delante de los bueyes. En aquel momento, tu abuelo desestimó sus palabras. Una pequeña sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Pero ahora, viendo la aldea como está hoy, me pregunto si siempre tuvo razón. Tsunade no dijo nada. Pero en el fondo, ella tenía la respuesta. Pronto, Tsunade y Mito entraron en la casa, y la conversación fluyó con naturalidad, evocando tiempos pasados. A Tsunade le trajo recuerdos. Recuerdos de cuando sus padres murieron tras dar a luz a su hermano menor, Nawaki. En aquellos tiempos, solía quedarse con su abuela, pasando la mayor parte de su infancia al cuidado de Mito. En realidad, fue Mito quien la crió, y más aún a Nawaki, a quien ambos habían cuidado como si fuera su propio hijo. Ahora, mientras Tsunade miraba a Mito, no podía quitarse de encima el peso del dolor que se asentaba en su pecho. Esta mujer, su abuela, había presenciado la muerte de su esposo, la pérdida de toda familia que conocía excepto ella, y el fallecimiento de sus hijos e incluso nietos. Lo había soportado todo, sobreviviendo a todos los que amaba. Esa perseverancia, esa resiliencia, solo hicieron que el corazón de Tsunade doliera aún más. Incapaz de contener su preocupación, Tsunade finalmente preguntó: Abuela, ¿ya se te está agotando la vitalidad? ¿Te estás muriendo? ¿Incluso con el sello Jin? Mito, al notar la angustia de su nieta, simplemente sonrió, pero no respondió de inmediato. En cambio, condujo a Tsunade a la mesa del comedor, donde se había preparado meticulosamente un festín con sus platos favoritos, todos dispuestos en un cálido agasajo. Mientras se sentaban, Mito finalmente habló. Primero comamos. En cuanto a tu pregunta, es complicada. Sabes, mi cabello todavía es rojo, y como te enseñaron, para un Uzumaki, eso significa vitalidad. La mirada de Tsunade se detuvo en los mechones carmesí de Mito, tan ricos y vibrantes como siempre. Sí, es realmente hermoso, qué lástima no haberlo heredado. Comentó con un dejo de arrepentimiento. Mito rió suavemente. Pero heredaste algo igual de valioso. La habilidad única de nuestro clan, la curación física. Si bien no puedes usarla para curar a otros como un Uzumaki de sangre pura, con tu jutsu de las 100 curaciones, tu autorregeneración es comparable a la de tu abuelo, quizás incluso superior. Con tus conocimientos médicos, puedes recomponer miembros amputados en pleno combate, algo que ni siquiera él podría hacer. Hizo una pausa, observando a Tsunade por un momento antes de continuar. Es una lástima, sin embargo, que el poder de Hashirama fuera demasiado abrumador para ser transmitido fácilmente. Lo que sí heredaste fue el físico general de Senju. Fuerte, resistente, pero no tan monstruoso como el suyo.
Tu segundo abuelo, Tobirama, tuvo un caso similar. Sus reservas de chakra eran inmensas, comparables a las del más débil de las bestias con cola, pero nada que ver con las de Ashibama. La expresión de Mito se volvió distante al recordar el pasado. El chakra de tu abuelo, no solo era vasto, sino incomparable. Tanto en cantidad como en calidad, y en velocidad de recuperación, sus reservas eran similares a las del mismísimo Nueve Colas. Tsunade, incluso si reunieras a todas las otras bestias de 8 colas, no alcanzarían ni la mitad del chakra del 9 colas. Tampoco poseían su increíble capacidad de recuperación de chakra, mientras que otras bestias de cola tenían habilidades similares a las de su linaje. El 9 colas tenía un chakra simplemente inmenso. Tsunade escuchó atentamente mientras Mito continuaba, con voz firme pero llena de recuerdos. En cuanto a mí, como princesa del clan Uzumaki y su miembro más talentoso, heredé todas las habilidades de nuestro clan. Mis reservas de chakra superan con creces las de tu segundo abuelo, Tobirama. Verás, heredar cualquiera de los 3 rasgos principales de los Uzumaki, ojo de la mente, curación física o cadenas adamantinas, otorga a sus usuarios mayor chakra, vitalidad y longevidad. Especialmente curación física. Puedes imaginar, entonces, cuánta vitalidad poseo. Entre todos los shinobi, solo superada por Ashibama. Un suave suspiro escapó de sus labios. Pero tu abuelo era diferente. Quizás una anomalía, un atavismo del linaje Senju. La mayoría de los Senju nacen con una fuerza inmensa, un talento natural para los elementos agua y tierra, y más chakra que el shinobi promedio. Pero no tienen la misma vitalidad que los Uzumaki. Juntó las manos, con la mirada firme. Mi fuerza está en su punto máximo, al nivel más alto de un Kage, similar a la de tu segundo abuelo. Pero como la Uzumaki más talentosa de mi época, puedo extraer y usar a la fuerza el chakra del 9 colas, amplificando aún más mis habilidades. El chakra del 9 colas rebosa de fuerza vital, y combinado con mi propia vitalidad como Uzumaki y mi estado casi perfecto de Jinchuriki, nunca me ha faltado vitalidad. A diferencia de la mayoría de los shinobi, no he pasado mi vida en constante batalla, ni he forzado mi cuerpo hasta el punto de no poder recuperarlo. Mito entonces se giró para mirar a Tsunade directamente, su mirada cálida pero firme. Tsunade, la esperanza de vida de una persona no está determinada solo por su cuerpo. El alma también juega un papel. Hubo una pausa entre ellos antes de que Mito continuara, con voz más suave. Estoy cansada, Tsunade. Mi alma está agotada. Anhela regresar a la tierra pura, para estar con tu abuelo. La respiración de Tsunade se entrecortó ligeramente, pero no dijo nada. Mito esbozó una sonrisa amable, aunque había cierta tristeza en su expresión. Sabes, el cuerpo de tu abuelo estaba perfectamente sano cuando falleció. No hubo daños externos ni heridas fatales. Como heredero absoluto del cuerpo de sabio, y como sabio por naturaleza, su vitalidad debería haber sido casi inagotable y no era viejo. Y aún así, incluso él dejó este mundo. Exhaló, con una apacible aceptación en su voz. Así que, verá, estoy perfectamente sana. No estoy enferma ni frágil. Simplemente estoy cansada. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.